El sistema educativo tendría que tener también la capacidad de ir enfrentando este problema del rezago. Pero como les decía, yo quiero dedicarle pues fundamentalmente esta charla a ver cómo se tendría que evaluar para mejorar el desempeño docente, que como ustedes saben, pues esto es lo que está ahora preocupando a la mayor parte de los docentes del país. Y cuando hablamos de evaluar para mejorar el desempeño docente, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de mejorar su profesionalismo. Es decir, de lo que se quiere es que los docentes en México sean muy buenos profesionales de la educación, que todos los docentes sean muy buenos profesionales de la educación. Cuando hablamos de evaluar el desempeño docente, no estamos hablando de hacer una competencia entre los docentes, como sería el caso de la evaluación para el ingreso a la profesión. Ahí sí, hay un determinado número de plazas y pues hay que establecer un concurso para ver quién ocupa esas plazas. Ahí sí se trata de una competencia. Pero cuando evaluamos el desempeño docente no estamos hablando de una competencia, estamos hablando de que queremos que todos los docentes que estén en desempeño vayan aumentando su profesionalismo, todos ellos. Lo que queremos es que el cuerpo docente del país vaya mejorando en su profesionalismo. Entonces, no se trata de una competencia, no se trata de un concurso, no se trata de discriminar o de filtrar, no se trata de querer sacar a nadie de la profesión docente, sino al revés. Se trata de que todos los docentes mejoren en este profesionalismo. Y bueno, el profesionalismo docente pues se entiende como no hay nadie que sepa más de educación que un docente. Es el profesional de la educación por excelencia. ¿Por qué? Porque está haciendo educación todo el tiempo, porque está involucrado de manera directa con el aprendizaje de los alumnos, porque sabe de aprendizaje, porque sabe de enseñanza, porque conoce los factores que inciden sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Y por eso pues es un profesional de la educación. También, como todo profesional, pues un profesional tiene que irse capacitando de manera continua, se tiene que actualizar, todo profesional se tiene que actualizar. Entonces, un maestro que es profesional, pues es un maestro que va creciendo en esta capacidad de conocer su materia de trabajo y justamente para poderse desempeñar mejor en la enseñanza que produce el aprendizaje. El profesionalismo docente se traduce en esta capacidad de realmente poner el aprendizaje y el mejoramiento del aprendizaje y el aprendizaje de todos nuestros alumnos en el centro de nuestro quehacer. Entonces, de eso se trata, de que efectivamente los maestros puedan ir manifestando su profesionalismo y creciendo en ese profesionalismo capaz de producir mejores aprendizajes con más de los alumnos. Y este profesionalismo pues se evalúa fundamentalmente a través de su práctica docente. Evidentemente el maestro necesita tener conocimientos de su disciplina, de las disciplinas que enseña, porque bueno, es una verdad clarísima de que el maestro que no sabe lo que enseña pues va a tener muchísimas dificultades en lograr que los alumnos aprendan eso que está enseñando. Si el maestro no sabe matemáticas, pues está muy difícil que los alumnos aprendan matemáticas. Pero lo contrario no es necesariamente cierto, ¿verdad? Un maestro puede saber muchísimas matemáticas y no lograr que sus alumnos aprendan matemáticas. Por eso ahí está la práctica docente, por eso la práctica docente es tan importante. Desde luego también hay conocimientos de práctica docente implícitos en que se conduzca una práctica docente adecuada. Entonces, conocimientos de la disciplina y conocimientos propiamente pedagógicos y didácticos, pues tienen que ser evaluados. Evidentemente, el maestro los necesita, pero fundamentalmente lo que interesa evaluar es su práctica, esa práctica docente, porque es la práctica docente la que permite estar, la que nos demuestra esa cercanía con el alumno que a través de la enseñanza produce aprendizajes, es a través de la práctica. Y desde luego, pues esa práctica, si lo que nos preocupa es también la equidad, tiene que ser una práctica inclusiva, tiene que ser una práctica que reconozca que los niños son distintos y que hay que atenderlos de manera distinta para que logren los objetivos que son de todos y los que pueden llegar a ser de cada uno. Y bueno, desde luego preocupan los resultados educativos. En el pasado se ha venido vinculando
los resultados en pruebas estandarizadas de los alumnos con la evaluación de los docentes. Y yo sí les quiero decir con muchísima claridad que eso ya no va a ocurrir. Los resultados de las pruebas estandarizadas de los alumnos ya no van a servir para evaluar a los docentes. No obstante, sí es muy importante que los docentes produzcan resultados educativos en la forma de aprendizaje de sus alumnos. Entonces tendrá que haber maneras de poder aquilatar qué tipo de aprendizajes están logrando los alumnos, maneras indirectas que tienen que ver con su práctica docente y que tienen que ver con portafolios de los alumnos que muestren cuáles son los avances de los alumnos en su aprendizaje, pero no será a través de las pruebas estandarizadas. Eso es muy importante. Veamos lo que implica evaluar cada una de estas cosas. No me voy a meter al asunto de los conocimientos, tanto disciplinarios como pedagógicos, porque esos los doy por supuesto, sino a las cosas más novedosas que es este asunto de evaluar la práctica docente. Y aquí me estoy descansando de manera sustancial, no exclusiva, pero sí de manera sustancial, en el perfil, parámetros e indicadores que la Secretaría de Educación Pública definió para el ingreso a la profesión docente, porque todavía la Secretaría de Educación Pública no ha definido el perfil o no ha hecho público, está en ese proceso de definir el perfil del maestro en desempeño. Eso todavía no lo ha hecho público, que finalmente tendrá que ser lo que defina cómo se evalúa el profesionalismo docente en general y específicamente su práctica docente. Entonces hay que estar muy atentos a cuando salga este perfil, porque eso nos va a permitir afinar qué es lo que efectivamente se va a evaluar. Del perfil define el diseño de la evaluación de desempeño. Pero basándonos en este primer perfil, que de alguna manera ya se elaboró, que es para definir el maestro que ingresa, pues ahí lo que se dice es que la práctica docente implica el que el maestro sepa planear, y yo pongo al lado de planear que también sepa evaluar a sus alumnos, porque van juntos. La evaluación depende de la planeación y la planeación va a poder responder a su pregunta fundamental de si está logrando aquello que se propuso a través de la evaluación. Entonces, estos son elementos muy importantes de la evaluación del profesionalismo docente en su práctica. Lo segundo es si el maestro es capaz de crear un clima de aula propicio al aprendizaje. Y el tercero, y aquí es donde intervienen los conocimientos propiamente pedagógicos y los conocimientos didácticos, es si los maestros en su práctica cotidiana están pudiendo tener acceso a ese acervo de conocimientos propiamente pedagógicos y didácticos que les permiten enfrentar al día a día imprevisto que no se puede planear en el aula, ¿no? Y si le permite esta práctica instruccional, tener a la vez una práctica inclusiva que permita la atención de todos y de cada uno de los alumnos. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué significa planear? No sé por qué apago esta cosa. Desde luego que planear implica saber planear el largo plazo. El largo plazo en general lo planeamos los docentes, ¿verdad? Planeamos el año, planeamos el semestre, planeamos el mes, planeamos la semana, y es muy importante hacerlo porque tenemos que saber cuál es el punto de llegada. Ahora hablamos de aprendizajes esperados y hablamos de objetivos de finales del ciclo escolar que tenemos que ir logrando, y es muy importante tener esto en el horizonte. Pero la verdad es que más importante que planear esto, que nos lo estoy dando por supuesto que se tiene que planear y se tiene que saber planear, lo más importante es poder planear cada lección. Y poder planear cada lección es importante por dos razones. Una primera tiene que ver con la capacidad que tenemos que demostrar, ir demostrando cada vez mejor, de que podemos plantearle a nuestros alumnos desafíos cada vez superiores de logro, desafíos cognitivos cada vez superiores de logro en conocimientos, en habilidades y en valores. Esta capacidad de plantear desafíos responde a la pregunta de qué le añade una nueva lección que yo voy a dar a la lección anterior que yo di. ¿Y cómo voy a esperar yo que eso que ya sabe el alumno, que ya sabe hacer, que ya valora, lo ponga en juego para aprender algo nuevo, distinto,
algo que verdaderamente lo desafía, que le muestra al alumno que ahora es capaz de comprender algo que no comprendía antes, o que ahora es capaz de hacer algo que antes no sabía hacer porque está poniendo en juego todo lo que ya traía consigo. Un desafío que no sea demasiado elevado como para provocar frustración y que no sea demasiado fácil como para producir aburrimiento, sino que al revés, que sea un desafío que tenga esta capacidad de enganchar a los alumnos en un proceso de aprendizaje que les demuestre que aprender es placentero, a lo que ya me refería. Y bueno, este es el sueño de la pedagogía, el que pudiéramos como docentes lograr desafiar de manera continua a nuestros alumnos en lo cognitivo y en lo valoral. Y bueno, pues eso es algo que solamente planear cada lección nos lo va a permitir. Y también planear cada lección tiene que ver con nuestra preocupación por la equidad, porque basados en las evidencias de las lecciones anteriores, el maestro cuando planea una clase, planea también una serie de actividades. Y es el resultado de esas actividades lo que nos da elementos para evaluar si lo que planeamos se logró o no se planeó, o no se logró. Analizando los resultados de esas actividades, podemos saber quién de nuestros alumnos logró los resultados de la clase anterior y quiénes no lo lograron. Y al planear la siguiente lección, entonces, podemos también discurrir qué arreglos de aula tenemos que hacer para evitar que esos que se atrasaron la clase anterior se sigan atrasando, para lograr que esos que se retrasaron puedan lograr los objetivos de la clase anterior y también los de esta clase. Suena muy difícil, pero es que el trabajo docente es complicado. Pero de eso se trata, de poder evitar el rezago escolar progresivo, que es lo que conduce, o sea, si los alumnos se retrasan en una clase y yo ignoro, digamos, ese retraso y me sigo adelante con las siguientes clases, como suele ocurrir cuando seguimos el 80% de nuestros alumnos y nos despreocupamos por las dos colas de la curva normal, los que ya van muy adelantados y los que se retrasaron, pues es que ese rezago escolar que se dio en una clase se da peor en la siguiente y va acumulándose, es un rezago escolar progresivo que nos conduce al final del ciclo escolar a decidir tener que reprobar a un alumno. Entonces es la causa de la reprobación y la reprobación a su vez es una causa muy importante de la deserción. Entonces eso lo podemos evitar en la medida en que vayamos planeando cada una de nuestras lecciones. Y bueno, ahí es donde tenemos que pensar en qué arreglos de aula hacemos, cómo recurrimos al aprendizaje colaborativo, que eso es lo que nos permite atender a los alumnos que no lograron los objetivos. Nos permite atenderlos porque si ponemos a trabajar a los alumnos que sí los lograron juntos, pues a nosotros eso nos da oportunidad de trabajar con los que se quedaron atrás. O mejor aún, si podemos armar grupos heterogéneos en donde hay niños que sí lo lograron con niños que no lo lograron y ponemos una estrategia de colaboración entre pares que permita superar estos errores, pues podremos estos rezagos, podremos ir logrando que estos rezagos no se sigan presentando. Pero eso significa poder planear cada lección. Y bueno, ahí tenemos que especificar con claridad, este es otro punto, el papel de la tarea que dejamos a nuestros alumnos para que se lleven a su casa. Bueno, pues ahí tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas veces recurrimos a la tarea como una manera de lograr aquello que nosotros no nos dio tiempo de lograr en el salón de clases. Y entonces estamos incurriendo en una práctica no inclusiva porque sabemos que hay alumnos que van a poder hacer esa tarea, que tienen las condiciones en su casa que se los permiten, el apoyo de sus padres, el tiempo necesario disponible, y otros alumnos que no, ¿verdad? O porque no tienen el apoyo de los padres o el cuidado de los padres o porque a lo mejor tienen que trabajar y no van a tener el tiempo de hacerlo. Entonces, la tarea no tiene que ser aquello que sustituya lo que nosotros no pudimos hacer, sino que la tarea tiene que cumplir el propósito de reafirmar lo que se vio o de aplicar aquello que se adquirió ese día en el aula a realidades de la vida cotidiana, pero no de sustituir lo que nosotros no pudimos hacer, porque ahí estaríamos pues implicando consecuencias de inequidad. Y evaluar, que como digo, forma parte de la planeación. La evaluación corresponde a la planeación. La planeación, otra vez nos dice
Yo voy a hacer esto en la clase porque lo que quiero lograr es B, es esto otro. Y entonces la pregunta que se me abre a la evaluación es, ¿lo logré? ¿No? Y entonces al planear la evaluación es, ¿y cómo voy a saber si lo logré? ¿No? Y entonces cuando yo planeo la evaluación, pues planeo en función de mi planeación. Y entonces la evaluación muchas veces, no digo todas las veces, pero muchas veces se puede hacer con la observación de los resultados de las actividades que mi propia planeación implicó. Es decir, lo que quiero decir es que yo no tengo que parar mi enseñanza para poder hacer evaluación. No tengo que decir alto y ahora todos saquen un papel y lápiz que les voy a poner una serie de preguntas. Eso puede hacerse de vez en cuando, pero no necesariamente, porque es la propia evidencia de mis actividades la que me permite evaluar cómo voy. La evaluación que nosotros hacemos tiene una característica enteramente formativa. Es una evaluación que tiene que servir para retroalimentar de manera muy importante al alumno, para decirle al alumno si lograste los propósitos, que por cierto la planeación nos ayuda a dejarles claros a los alumnos cuáles son esos propósitos, si los lograste o no los lograste, y mira, lo que te faltó es esto y lo que tienes que hacer para lograrlos es A, B y C. A un alumno no le sirve para nada que yo le ponga una palomita o que le ponga un 8. Lo que le sirve es que le diga esa palomita qué significó, si ya puedo pasar al siguiente propósito, ese 8 qué significó, porque quiere decir que no me saqué 10, qué es lo que no logré y qué tengo que hacer para lograrlo, porque de eso se trata, de que todos logren lo máximo posible, ¿verdad? Entonces, esa evaluación es retroalimentadora para el alumno. Eso es lo que se llama evaluación formativa, y los estudios nos dicen que la evaluación formativa tiene realmente la capacidad de efectivamente educar, ¿no? Estamos enseñando a través de la evaluación. Hay algún estudio en Inglaterra que indica con mucha claridad que los alumnos cuyos maestros tienen un propósito de evaluación formativa al interior del aula, tienen alumnos que están un grado por encima de los maestros que no lo tienen. O sea que tenemos ahí otra arma de naturaleza formativa. Y la evaluación también nos sirve para retroalimentarnos a nosotros, porque la evaluación, o sea, yo quiero que todos mis alumnos aprendan. Y la evaluación me va a decir, pues mira, no aprendieron todo lo que quisiste, o algunos sí lo lograron y otros no. Y entonces a mí me cuestiona, ¿qué no hice bien? ¿Por qué no logré lo que yo me propuse? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar lo que hice y lograr entonces lo que me propuse? Y entonces la evaluación me retroalimenta a mí como un elemento para la reflexión crítica sobre mi práctica docente, pero además me permite innovar, prepararme para hacer cosas diferentes, y así crecemos de manera profesional. Entonces, la evaluación formativa es una evaluación que es formativa para el alumno y es formativa para el docente. Bueno, la evaluación es algo que permite constatar competencias. Cuando yo planeo las actividades, planeo actividades para ver si mis alumnos efectivamente están desarrollando estas competencias y están pudiendo demostrar que frente a situaciones auténticas mis alumnos están pudiendo resolver problemas. Y, como digo, son producto de las actividades propias de la enseñanza, no necesariamente implican parar la enseñanza para tener las evidencias. Un segundo aspecto de la práctica en el aula es la posibilidad de propiciar el clima de aula. Aquí tengo que decir que en la definición de perfiles, parámetros e indicadores de la SEP, este aspecto está presente, no relevado como una de las dimensiones, sino al interior de una de las dimensiones. Yo lo relevo porque me parece sumamente importante y porque tengo la seguridad de que cuando se defina el perfil para el desempeño docente, esta característica va a tener una importancia fundamental. Y esto es así porque la investigación educativa reciente nos dice que después de, digamos, descontado el factor socioeconómico, que sabemos que es lo que mejor explica las diferencias en el aprendizaje, manteniéndolo constante, teniéndolo controlado, después de ese, el factor que más explica el aprendizaje es el clima del aula. Es decir, si el alumno se siente a gusto en la escuela, ese alumno va a aprender más. Y entonces, este clima tiene dos aspectos. Por un lado, tiene que ver con el hecho de que el alumno sienta que está yendo a la escuela a aprender, que está aprendiendo en la escuela. Y eso lo logramos
con la planeación de los desafíos cognitivos, porque el alumno que está siendo desafiado es un alumno que siente que está aprendiendo. Pero tiene otra parte muy importante, que es la parte socioafectiva, bueno, que ahora pues está, como ustedes saben, en la mesa de todos los debates, tanto por lo que pasa al interior de las escuelas como por lo que pasa desgraciadamente fuera de ellas. Tenemos el asunto de la violencia escolar, que lo que es una falta de convivencia, armónica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para que en el aula y evidentemente también en la escuela haya condiciones de convivencia? ¿Cómo logramos que el alumno sienta que el espacio del aula y el espacio de la escuela es un espacio acogedor? ¿Cómo logramos que se sienta respetado en sus derechos como niño y en sus derechos humanos fundamentales? No solamente por el maestro, esto es lo importante, sino por el resto de los alumnos. Por eso implica regular la convivencia. ¿Y cómo logramos que el alumno se sienta seguro? Desde luego seguro en su integridad física, pero también seguro en su integridad psicológica, que el alumno sepa que el aula es un espacio en donde se puede expresar y que nadie se va a burlar de él como consecuencia, que no va a ser discriminado en el aula porque lo están respetando, y que es un lugar a donde se le acoge, donde es bienvenido, donde se le conoce, se le llama por su nombre, se sabe quiénes son sus papás, se le pregunta por su vida cotidiana. Entonces, en síntesis, esto es lo que nos permite regular la convivencia. Es importante que se dé al interior del aula y es fundamental que se dé en la escuela, por eso la planeación de la escuela toda es tan importante. De otra manera, un maestro aislado puede lograr una convivencia muy buena en el aula, pero si no la logra en la escuela, pues entonces cuando el alumno salga al recreo, pues lo que él logró al interior del aula se pierde. O cuando el alumno pasa de grado, se encuentra con un grado en donde ya ese propósito de convivencia no se está logrando. Entonces, es un asunto de toda la escuela, pero se tiene que reflejar en el aula. Y tiene que ver con esta capacidad que tiene que tener todo maestro de regular la convivencia. Decir que la regulación de la convivencia permite vivir en el día con día de lo que pasa en la escuela y en el aula, los valores que a la escuela le interesa que sus alumnos desarrollen, que son valores justamente de respeto, valores de justicia, valores de solidaridad, que son los que nos interesan. Viviéndolos, los aprendemos. Como maestros los modelamos y los alumnos los aprenden por esta vivencia que tienen en el día con día de la vida del aula. Entonces, este es un aspecto fundamental de la evaluación del profesionalismo docente. Viene después la práctica instruccional. Ya decía yo que el énfasis tiene que estar en las habilidades básicas y en las habilidades superiores de pensamiento. No porque estemos despreciando los conocimientos. Los conocimientos son importantísimos. No podemos desarrollar habilidades si no trabajamos con conocimientos. Lo que sí está empezando a suceder es que esos conocimientos son conocimientos que no son aquellos que se nos definen desde un centro, sino aquellos que nosotros sabemos que son significativos para nuestros alumnos. Es lo que nos ayuda a darle pertinencia, relevancia a la educación del día con día. Algo tan importante en el caso pues, de culturas diferentes a la cultura mayoritaria, por ejemplo, o de nuestros jóvenes que tienen un problema de no encontrarle significatividad a los contenidos escolares. Entonces, los contenidos que elijamos nosotros para desarrollar estas habilidades y estos valores tienen que ser contenidos que les sean significativos a nuestros alumnos. Y lo significativo no quiere decir aquello que se vincula estrechamente con el contexto. Sí tiene que haber una relación con los contextos inmediatos, pero no solamente, sino también son aquellos conocimientos que son capaces de desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de asombro, la capacidad de aprendizaje, de apertura de otros horizontes totalmente distintos que sean capaces de asombrarlos. Y entonces ahí el profesionalismo del maestro cobra una importancia central, porque es finalmente el maestro el que va a decidir cuáles conocimientos va a trabajar para desarrollar habilidades y valores.
y esos conocimientos están en función de lo que evidentemente el maestro sabe que todos debemos saber. Tenemos que saber en qué país vivimos, tenemos que saber qué derechos tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo para poder cuidar nuestra salud, tenemos que, en fin, hay conocimientos que son de todos y que todos nosotros sabemos cuáles son. Y luego hay conocimientos que son específicos al contexto y otros que son capaces de descubrir esta capacidad, de desarrollar esta capacidad de asombro en nuestros alumnos. Entonces sí, trabajamos con conocimientos, pero de lo que se trata es de que esta posibilidad de trabajar con conocimientos nos ayude a desarrollar habilidades básicas y habilidades superiores, que son las que van a permitir que los alumnos sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces decíamos, el énfasis tiene que estar en las habilidades básicas, entendiendo por las habilidades básicas las 4 operaciones de la lengua y las 4 operaciones de la matemática, sabiendo que no por el hecho de llamarse básicas se refieren solamente a la educación básica, porque las habilidades básicas las seguimos desarrollando a lo largo de la vida, las seguimos desarrollando, o sea, yo todavía hay muchas cosas que quisiera poder decir de otra manera por escrito y tengo que aprender a escribir mejor. Y hay todavía textos a los que no me puedo meter porque no comprendo lo que el autor me quiso decir. Entonces me propongo como reto y como desafío poder realmente leer textos sumamente complejos. Lo seguimos desarrollando a lo largo de la vida, pero las bases están en la educación básica. Y entonces, bueno, una práctica instruccional que favorece el desarrollo de estas habilidades básicas es una práctica instruccional adecuada. Y habría que evaluar entonces esta capacidad de desarrollar estas habilidades básicas y también el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Esto que les decía, la capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento hipotético, de capacidad de discernir, la capacidad de deducir, de inducir, estas habilidades que no por ser superiores, de la misma manera que las básicas, no por ser superiores se refieren a la educación superior, sino que se empiezan a desarrollar desde el preescolar. Esta capacidad de poder llegar a formar seres críticos, seres creativos y personas capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, el trabajo con la información y con los conocimientos es fundamental. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con actividades auténticas y con actividades desafiantes que sean significativas y que sean relevantes para nuestros alumnos. También la práctica instruccional implica pues el manejo de los principios pedagógicos modernos, de alguna manera, ¿verdad? Que también todos nosotros conocemos, pero cuando estamos evaluando la práctica docente, pues sí nos interesa evaluar si el docente está recurriendo a estos principios pedagógicos, conocimientos pedagógicos modernos. Y entonces uno de ellos nos dice que quien aprende es el alumno, nadie va a aprender por él. Y entonces que los procesos de enseñanza que le dan protagonismo al alumno en su propio aprendizaje, pues son los más adecuados. Y por eso, pues nosotros tendríamos que fijarnos si el maestro realmente recurre a actividades de observación, de exploración, de investigación, de experimentación, en donde quien está siendo protagonista de su propio aprendizaje es el alumno. Obviamente no solamente, pero estas actividades tienen que tener un lugar importante. Segundo, el reconocer que el aprendizaje social, que los alumnos aprenden de discutir, de dialogar, de hacer cosas junto con sus pares y que desde ese punto de vista, pues el aprendizaje colaborativo debe de ser parte de nuestra práctica instruccional y eso quiere decir trabajar en binas, en triadas, en grupos homogéneos, como ya decía, o en grupos heterogéneos cuando tenemos esta necesidad de propiciar el aprendizaje entre pares para evitar el rezago escolar progresivo, ¿no? Y por otro lado, pues actividades diversificadas desde muchos puntos de vista, pero también una actividad del maestro que a veces propicia el trabajo individual, a veces el trabajo grupal y a veces evidentemente el trabajo colectivo con todos los alumnos, pero eso lo tenemos que ir diversificando con nuestra práctica. Bueno, por otro lado, una práctica instruccional que desarrolla la creatividad, tanto la creatividad individual como la grupal. Otra vez estamos hablando de darle protagonismo a los alumnos, pero también de desarrollar esta capacidad de expresarse y de crear lo propio. Una práctica instruccional que tenga esta preocupación por enfrentar
de manera continua problemas muy parecidos a los de la vida real, problemas verdaderamente auténticos, que eso es lo que nos dice el enfoque por competencias que debemos estar haciendo, no enseñar para la escuela, sino tener la vida real como referencia continua, ¿no? Y por otro lado, y este es todo otro capítulo, el asunto del desarrollo de valores, ¿verdad? Y entonces aquí ya decíamos que la vivencia, la enseñanza para la convivencia, el propiciar y regular la convivencia al interior del aula es una manera de enseñar, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que el aula sea el espacio en donde desarrollemos valores de participación, de respeto, de democracia. El ejercicio de la democracia en el aula es muy importante, de justicia, ¿no? Que cuando se estén cometiendo injusticias, esas cosas las podemos discutir en el aula y las podemos analizar, y de libertad con responsabilidad. Entonces, es todo un capítulo el asunto de la formación en valores, pero cuando estamos hablando de evaluar la práctica docente, pues sí nos interesa un docente que esté tomando el asunto del desarrollo de este tipo de valores muy en cuenta y que se vean en su práctica. Por otro lado, decíamos que la práctica debe de ser incluyente. Lo incluyente es fundamental para todo lo que tiene que ver con la equidad. Y bueno, el propósito de combatir la equidad se tiene que dar a nivel macro, a nivel meso y también a nivel micro, también al interior de cada escuela y cada aula. Y es la práctica educativa incluyente la que nos va a permitir eso. Y eso pues es una práctica que implica primero conocer a nuestros alumnos, saber que nunca va a haber un aula homogénea. Siempre va a haber, el aula siempre va a ser diversa porque cada uno de nuestros alumnos es distinto y eso implica que los conozcamos a ellos en lo individual y que también conozcamos su referente contextual. Que se reconozca esta diversidad después de conocer a los alumnos y que se reconozca la diversidad no como un problema, sino como una ventaja pedagógica desde esta perspectiva de que justamente porque somos distintos aprendemos unos de otros, entonces entre más distintos somos, pues más vamos a aprender en la medida en que efectivamente a eso le saquemos provecho, ¿verdad? Que reconoce que habrá ocasiones en donde se necesite brindar atención individual a los alumnos, justamente porque los alumnos son distintos, porque tienen diferentes maneras de acceder al conocimiento, porque tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes capacidades, y entonces hay que atender a veces de manera individual y a veces, como ya decía, de manera grupal, y por eso se arregla el aula para evitar el rezago a través de la metodología del aprendizaje colaborativo fundamentalmente. Bueno, hasta ahí la práctica la práctica instruccional, o la práctica docente. Además de eso, el docente tiene otras actividades que lo definen como profesional. El profesionalismo del docente no se termina dentro de las cuatro paredes del aula, y esto sí está muy explícito en el perfil parámetros e indicadores definido por la Secretaría de Educación Pública. Desde luego que una cosa que requiere todo docente es trabajar para la escuela. Como ya decíamos, la escuela es el continente del trabajo de una educación de calidad con equidad y por lo mismo es el asunto de todos los que trabajamos en la escuela. La escuela es un asunto de un colegiado que toma decisiones en común y que conduce la escuela en un mismo sentido, ¿no? Entonces, trabajar para la escuela, o sea, la escuela no es la suma de lo que ocurre en las aulas. Lo que ocurre en las aulas es muy importante, pero es eso y algo mucho más que eso. Entonces, es necesario trabajar para la escuela. Y eso significa, bueno, pues ahora darle muchísima importancia a lo que ocurre en los consejos técnicos escolares, por ejemplo, asumir las consecuencias de las decisiones para el colectivo de la escuela que se toman en esos consejos técnicos escolares a lo largo del mes, ¿no? Y preocuparse todo el tiempo por el colegiado que es la escuela y esa vida orgánica que tiene la institución que es la escuela. Por otra parte, pues el maestro también tiene la responsabilidad con los padres de familia de sus alumnos de manera directa, de manera inmediata. Él tiene que estar como muy en contacto con ellos, tiene que conocerlos, tiene que estar en comunicación. Los padres de familia tendrían que saber qué es lo que el maestro se está proponiendo desde el punto de vista educativo y qué es lo que espera de los padres de familia, y tendría que estar atento a lo que los padres de familia tienen que decir respecto de sus preocupaciones. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos en el aula no les gusta a los padres, a lo mejor porque están desinformados,
y a lo mejor porque efectivamente hay ahí algo de razón y haríamos muy bien en escucharlos. Y por otro lado, en estarles comunicando cómo van sus hijos y cómo pueden ir sus hijos mejor con el apoyo de los padres de familia. Y desde luego, bueno, pues hay una presencia de la escuela en la comunidad que también es asunto de todos los docentes de la escuela y recae fundamentalmente en el director, pero no solamente en el director. Y lo tercero es, como todo profesional, pues nos tenemos que seguir formando, ¿verdad? Tenemos que mantener una actualización continua en nuestra vida profesional. Entonces, el seguirse formando, pues es una, digamos, una característica, un rasgo del profesionalismo que también tendría que ser evaluado. Bueno, hasta ahí. ¿Para qué se hace todo eso? Les recuerdo